Bueno, vamos a hablar de miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Primero vamos a empezar con el concepto. Una miocardiopatía es un trastorno primario del músculo cardíaco, es decir, del miocardio. Las miocardiopatías restrictivas son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por un ventrículo izquierdo no dilatado, generalmente fracción de eyección conservada. La manifestación predominantemente de una miocardiopatía restrictiva es la disfunción diastólica, ¿sí? Y esta se debe a un aumento de rigidez ventricular con volúmenes diastólicos normales o disminuidos en uno o ambos ventrículos. Esta pérdida de distensibilidad y trastorno diastólico es secundario a infiltración o a fibrosis de la pared. Sí, en general, la FEI suele estar preservada y el espesor de la pared conservado. Esta es la gran diferencia con la miocardiopatía hipertrófica. Es importante diferenciar que la enfermedad hipertensiva severa, la estenosis aórtica y en algunos casos de miocardiopatía hipertrófica pueden presentar características fisiopatológicas que son restrictivas, pero estas entidades no se clasifican dentro de las miocardiopatías restrictivas. Dentro de las miocardiopatías las podemos clasificar en 4 grandes grupos, ¿sí? La dilatada, la hipertrófica, la restrictiva y otras que dentro de ella entran las displasias ritmogénicas del BD y otras específicas. La miocardiopatía restrictiva es la menos frecuente, ¿sí? Menos del 5%. En la imagen podemos ver las diferencias estructurales entre estas miocardiopatías. Podemos ver un corazón normal, un corazón dilatado, un corazón hipertrófico, principalmente lo vemos en la zona del septum, y restrictivo, que tenemos principalmente alteración en la pared, sea por infiltración o por fibrosis. La fisiopatología puede verse un engrosamiento del endocardio, un infiltrado miocárdico, ¿sí? En un ventrículo o en ambos, más frecuentemente en el izquierdo. Como consecuencia, la válvula mitral y tricuspida pueden funcionar mal y generar insuficiencia funcional, ¿sí? También pueden completarse el tejido nodal o el sistema de conducción, generando bloqueos sinauriculares o bloqueos AB. La principal consecuencia hemodinámica es la disfunción diastólica por rigidez o ausencia de la alteración en la distensibilidad de los ventrículos. Eso genera un compromiso en el llenado diastólico y un aumento de las presiones de llenado. Sí, eso genera hipertensión venosa pulmonar. La función sistólica puede deteriorarse si la hipertrofia compensadora de los ventrículos es inadecuada, pero en general se ve preservado o principalmente en las primeras etapas de la enfermedad. También pueden formarse trombomurales y generar embolias sistémicas. Las manifestaciones clínicas generalmente ocurren en las etapas avanzadas de la enfermedad cuando ya hay un fracaso ventricular. También no olvidemos que esta entidad es una enfermedad sistémica la mayoría de las veces, por lo que la sintomatología puede también verse en otros órganos, ¿sí? La sintomatología de la miocardiopatía restrictiva consiste en disnea, tanto en ejercicio, auto-apnea, disnea paroxística nocturna, edemas periféricos, fatiga resultado del bajo gasto, arritmias auriculares ventriculares o bloqueos. Pueden presentarse complicaciones tromboembólicas y es importante tener en cuenta que los signos y síntomas son muy semejantes a la pericarditis constrictiva, que es el principal diagnóstico diferencial de un TIA. En el examen físico, pulso carotídeo rápido, bajo volumen, rales pulmonares, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas periféricos, es decir, todos signos de insuficiencia cardíaca. La presencia de tercer o cuarto ruido, ¿sí? Que se puede distinguir y se debe distinguir del ruido precordial que se produce en la pericarditis constrictiva. Puede haber soplos por insuficiencia mitral, tricuspidad funcional, como fue mencionado anteriormente, y no suele detectarse pulso paradójico. Para hablar de la etiología vamos a clasificar las miocardiopatías restrictivas, ¿sí? Principalmente infiltrativas endomiocárdicas. Y vamos a hacer hincapié en determinadas entidades que son las más frecuentes. En las infiltrativas vamos a hablar de la amiloidosis, la sarcoidosis, la enfermedad de Fabry, Gaucher y la hemocromatosis. En la infiltrativa, la causa idiopática o el trastorno genético, que son por trastornos de proteína sarcomérica, y en las endomiocárdicas el síndrome carcinoide, endomiocardiofibriosis y el síndrome de hipereosinofílico. ¿Sí? Como dijimos, la miocardiopatía restrictiva no siempre es un trastorno cardíaco primario. En muchas de estas entidades vamos a ver que se afectan otros tejidos.
Para sospechar o hay que sospechar una miocardiopatía restrictiva cuando tenemos 2 de los 3 criterios: insuficiencia cardíaca sin causa aparente, un ecocardio sugestivo con cavidades ventriculares poco dilatadas, función sistólica preservada, signos de función diastólica y manifestaciones sistémicas que puedan sugerir cualquier entidad que cause miocardiopatía restrictiva. Vamos a hablar de los estudios complementarios de una forma general y después vamos a hacer hincapié de estos en cada entidad. El ecocardio casi siempre es anormal, pero es inespecífico, puede haber trastornos de repolarización, bloqueos, arritmias y bajo voltaje. Vamos a hablar de esto más adelante, porque hay una característica específica. Ecocardiograma es fundamental para el diagnóstico, ¿sí? Y para el estudio de esta entidad, por lo que es clase 1 ante sospecha de miocardiopatía restrictiva. Vamos a ver cavidades ventriculares no dilatadas, conservadas, espesores normales en caso de los idiopáticos y pueden estar aumentadas en caso de las causas infiltrativas. Aurículas en general también dilatadas. El pericardio suele ser normal y puede haber derrame en casos de IC, ¿sí? O patología infiltrativa, pero suelen ser leves. En el Doppler vamos a ver a nivel mitral el flujo restrictivo en la onda E. Vamos a tener una onda E aumentada, una disminución de la onda A, una relación A mayor a 2, disminución del tiempo de desaceleración mitral y del tiempo de relajación isovolumétrica. Las presiones telediastólicas lo iban a estar aumentadas y también así la presión capilar pulmonar, lo que genera una relación E' aumentada también. En casos de que esta no esté aumentada, no sea mayor a 15, podemos ver el BNP aumentado. Esto está descrito en el consenso de noviembre de 2021, muy actualizado, de la SAC de miocardiopatía restrictiva, que describe también los hallazgos sugestivos en el ecocardio. Los volúmenes ventriculares de tamaño normal disminuido, como ya dijimos, dilatación vía auricular, ausencia o hipertrofia perital habitualmente leve o moderada, función sistólica conservada, derrame pericárdico con pericardio de grosor normal, puede haber trombos apicales ventriculares, dilatación de las cavas, ¿sí? El tiempo de relajación isovolumétrica cortado, las altas onda E y disminución de la onda A, la relación EA. También vamos a ver la velocidades sistólicas y diastólicas disminuidas, la relación E' del aumento de las presiones de llenado, etc. La tomografía cardíaca, si bien no tiene un papel específico en el estudio de las miocardiopatías restrictivas, es muy útil para diferenciarlo de las pericarditis constrictivas, que eso, como ya dijimos, es el diagnóstico diferencial más importante. La resonancia cardíaca es una herramienta fundamental para el diagnóstico. Si bien permite evaluar el incremento del espesor parietal de distintas cavidades, el cálculo de masa del ventrículo izquierdo, de los volúmenes, lo más importante es las imágenes de realce tardío con gadolinio, que permiten identificar la presencia de fibrosis, necrosis, infiltrado. Principalmente el infiltrado de depósito amiloide es muy característico, ¿sí? Y pueden ser un determinante para definir la etiología de la miocardiopatía. Si bien el diagnóstico final de las miocardiopatías infiltrativas es histológico, la resonancia permite seleccionar a qué pacientes se le va a hacer biopsia o a qué pacientes no. Tienen patrones, como dijimos, el realce tardío con gadolinio típico, cuando es un patrón subendocárdico, transmural, en territorios de irrigación coronaria específica, sugiere causa isquémica, realce de patrón subepicárdico sugestivo de miocarditis, y el subendocárdico difuso, con anulación del pulso sanguíneo, es típico de la amiloidosis. Acá podemos ver en la resonancia patrones característicos de cada entidad que después vamos a volver a hacer hincapié en estos, pero esto nos genera y nos permite hacer un diagnóstico bastante específico etiológico de la miocardiopatía restrictiva. La aproximación para identificar la causa de la miocardiopatía restrictiva. Como dijimos, no siempre es una causa cardíaca aislada, sino que puede aparecer en forma secundaria a entidades sistémicas adquiridas y genéticas. Por lo tanto, su diagnóstico es bastante difícil de abordar.
La biopsia puede resultar mucho más relevante en el diagnóstico de estas entidades que en aquellas que son en las miocardiopatías dilatadas o hipertróficas. Cuando no se puede identificar una causa, se considera que la patología se considera idiopática, ¿sí? A diferencia de la miocardiopatía dilatada, la forma familiar de la miocardiopatía restrictiva es infrecuente. Independientemente de que se pueda encontrar causas, siempre hay que obtener una historia familiar exhaustiva y debe considerarse el cribado clínico de los familiares de primer grado. Si los antecedentes familiares son sugerentes y el cribado de familiares de primer grado muestra una alteración mecánica relacionada, ahí se busca la causa genética. Bien, ahora vamos a hablar de las miocardiopatías de las entidades particulares, dividiéndolo como lo clasificamos antes, ¿sí? En las infiltrativas, nefiltrativas y endomiocárdicas. Dentro de las infiltrativas, la más importante y la que más se hace hincapié es la amiloidosis cardíaca, ¿sí? El compromiso cardíaco en la amiloidosis es la principal causa de mortalidad de este grupo de enfermedades. Es un trastorno relativamente poco frecuente que se causa por un depósito de proteínas mal plegadas en forma de fibrillas insolubles. Este depósito conduce en periodos variables de tiempo a una falla multiorgánica progresiva. El depósito patológico de péptidos y proteínas se da como resultado de cambios secuenciales en el plegamiento de estas, ¿sí? Y se localiza principalmente en los espacios extracelulares, provocando diversos grados de disfunción orgánica. La amiloidogénesis es el proceso en el cual una proteína soluble normal pasa a ser insoluble y posteriormente forma una fibrilla amiloide. Rara vez la amiloidosis afecta a las arterias coronarias. Formas de amiloidosis cardíaca. La amiloidosis se puede dividir en distintas categorías, principalmente en tres tipos. La amiloidosis AL, que es la que deriva de las cadenas livianas de inmunoglobulina. Estas pueden ser campa o lambda y son sintetizadas por células plasmáticas clonales anómalas, ¿sí? La enfermedad puede desarrollarse de una variante local o sistémica y es capaz de depositarse en casi todos los tipos de órganos y tejidos, excepto en el sistema nervioso central. La afectación más frecuente es renal o cardíaca, que afecta a la cardíaca más del 50% de los pacientes, ¿sí? Y en general tiene una progresión muy rápida y terminal en estos pacientes. La amiloidosis ATTR, que es la amiloidosis derivada de la transtiretina, ¿sí? Que puede ser hereditaria o variante, que se la denomina y se escribe como ATTRB, o puede verse a depósito de transtiretina no mutada, o ATTRWT, que quiere decir wild type, que se refiere a un origen salvaje, que esto hace hincapié en que es una proteína que no está mutada, pero sí es la proteína nativa desnaturalizada y eso la torna insoluble. Era lo que antes se llamaba amiloidosis sistémica senil. Dentro de estas, las manifestaciones se pueden dividir en esta hereditaria o variante, en general polineuropatías progresivas, sea sensitiva, motora o autonómica, miocardiopatía restrictiva. También puede haber compromiso renal o digestivo, están descritos sangrados atípicos subaracnoideos y opacidades vítreas por depósito amiloide en el humor vítreo. Y el tipo salvaje o wild type es la forma más común de amiloidosis cardíaca en la actualidad. Sí, tiene una evolución lenta comparado con los otros tipos de amiloidosis. El pronóstico es muy malo cuando ya los pacientes tienen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Las manifestaciones extracardíacas de este tipo se describen en síndrome del túnel carpiano, síndrome de canal estrecho lumbar y rotura de tendón largo de los bíceps. La amiloidosis AA es la que se denomina por depósito de amiloide sérico, ¿sí? Cuya síntesis hepática puede ser inducido por el aumento de citoquinas proinflamatorias, especialmente entre ellas la 6-1 y el factor de necrosis tumoral. En este cuadro podemos ver los tipos que describimos, diferentes tipos de amiloidosis, cuáles son sus proteínas precursoras, cuál es la edad de comienzo habitual. Los principales órganos afectados, como dijimos, el cardíaco es en aquella de tipo salvaje,
y en la familiar, la supervivencia promedio sin tratamiento y el tratamiento específico. Vamos a ver después que todos estos tipos tienen tratamientos específicos porque justamente las proteínas precursoras son distintas y por eso es tan importante en los pacientes con amiloidosis determinar qué tipo específico tienen. El diagnóstico de la amiloidosis cardíaca, bueno, vamos a hablar del electrocardiograma, como dijimos anteriormente, tiene hallazgos que son muy importantes y en general se los subestima, pero en la amiloidosis cardíaca tiene un papel importante. Los cardiomiocitos en contacto con el amiloide pierden progresivamente su función, tanto mecánica como eléctrica. Entonces lo que vamos a ver es voltaje disminuido. Y algo que es muy particular en este caso es el que hay un contraste con la hipertrofia ventricular izquierda que se ve en el ecocardiograma y el voltaje disminuido en el electro. Esto es muy sugestivo de la amiloidosis cardíaca. Otras alteraciones que pueden ser detectadas son lo que se llama patrón pseudoinfarto, que es una progresión deficiente de la R en las precordiales. También podemos ver bloqueos auriculoventriculares, retrasos inespecíficos de la conducción interventricular, bloqueos de rama completo incompleto, taquicardia supraventricular o arritmias ventriculares. Este es un electro que es un ejemplo de un paciente con una amiloidosis AL, sí, que se ve bajo voltaje en las derivaciones de los miembros y el patrón de pseudoinfarto de miocardio en las derivaciones inferiores del tabique con agaste invertidas. El ecocardio presenta criterios definidos como la presencia de hipertrofia ventricular izquierda con un punto de corte de 12 milímetros a nivel septal, en ausencia de otras causas de hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Otros signos ecocardiográficos clásicos son hipertrofia ventrículo derecho, dilatación biauricular, derrame pericárdico leve, engrosamiento de las válvulas auriculoventriculares y el septum interauricular, como el aspecto granular del miocardio. ¿Sí? Se describe un patrón típico denominado preservación apical, que es la afección de los segmentos basales y medios con preservación relativa de los segmentos apicales. Esto es útil para diferenciarlos de otras miocardiopatías con fenotipos similares. Y la disfunción diastólica suele ser una alteración temprana y frecuente, ¿sí? Y dentro de los estudios complementarios para el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca, encontramos la resonancia magnética cardíaca, que es muy importante y es fundamental para el diagnóstico, ¿sí? Lo que hablábamos es hacer hincapié en el reverse tardío gadolinio, que tiene un patrón subendocárdico global, que es patognomónico de la amiloidosis cardíaca. Más frecuentemente es transmural o puede ser parchado. Los valores elevados del mapeo T1 son característicos y el cálculo de volumen extracelular tras la administración de contraste permite evaluar el incremento del espacio extracelular. Los valores de volumen extracelular en la amiloidosis cardíaca son más elevados en comparación a otras cardiopatías, ¿sí? A excepción de las zonas de infarto. Acá podemos ver una resonancia cardíaca típica de una amiloidosis cardíaca. La infiltración del material amiloide expande el espacio extracelular y enlentece la cinética del gadolinio respecto al miocardio no infiltrado por amiloide. Estos dos efectos resultan en una mayor concentración y persistencia del gadolinio en las áreas infiltradas de material amiloide respecto al miocardio sano. El gadolinio acelera la relajación de los protones del campo magnético, lo que permite obtener imágenes de gran señal, eso es realce tardío. De esta manera las zonas infiltradas de material amiloide tienen mayor señal y se ven un color blanco brillante en las imágenes, que son las que vemos marcadas por la flecha, ¿sí? Los hallazgos en la resonancia tienen una sensibilidad del 80% y una especificidad del 94% para la amiloidosis cardíaca. El manejo de un paciente con amiloidosis ya confirmada va a tener distintas partes o patas, ¿sí? Una es el tratamiento específico de la enfermedad y para eso tenemos que diferenciarlo de los tipos. El pronóstico de los distintos tipos de amiloidosis es distinto, al igual que su tratamiento.
por lo que la disquisición diagnóstica precoz es la clave para el pronóstico de estos pacientes. ¿Sí? Y el tratamiento específico buscará reducir el depósito de proteínas, ya sea restringiendo la generación del foco de origen o evitando la formación de fibrillas y su consecuente depósito. Por eso acá podemos ver el tratamiento de la enfermedad de base, que va a depender del tipo. Pero después, aparte de esto, va a ser el manejo de las consecuencias y las manifestaciones que genera la amiloidosis cardíaca. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca, con el uso de diuréticos de ASA, solos o combinados con tiazídicos, antagonistas de la aldosterona. Evaluar el descenso o el retiro de beta bloqueantes. Los beta bloqueantes podrían producir demasiado inotropismo, reducir demasiado el inotropismo en algunos pacientes y favorecer a los bloqueos, ¿sí? En casos de formas terminales de insuficiencia cardíaca y en centros especializados de trasplante cardíaco es una opción, ¿sí? Minimizar el uso de IECA y ARA y bueno, evaluar trasplantes como ya dijimos. También el tratamiento de las arritmias, el control del ritmo precoz en la FA, el implante de marcapasos en pacientes que tienen trastornos de conducción, considerar el implante de CDI o de resincronizado. No se ha demostrado que las terapias con dispositivos de marcapasos de desfibrilador automático implantable mejoran la supervivencia. Los criterios para el implante de CDI en prevención primaria aún no han sido claramente identificados y se sugiere que se ofrezca CDI a pacientes con indicaciones estándar para prevención secundaria y se utilice un enfoque individualizado de cada paciente para la prevención primaria. Dentro del tratamiento también vamos a evaluar el riesgo trombótico, ¿sí? Buscar pacientes si tienen FA, anticoagularlos, evaluar el riesgo-beneficio de la anticoagulación en los pacientes sin FA y realizar ET sistemáticamente precardioversión. También el tratamiento de las valvulopatías, esto se va a identificar, individualizar el beneficio de la intervención en cada paciente y el tratamiento de las afecciones extracardíacas. Dentro de las otras patologías infiltrativas tenemos la sarcoidosis. ¿Sí? La sarcoidosis sistémica es una enfermedad inflamatoria multisistémica que se caracteriza por la formación de granulomas no gaseosos. Se la considera una enfermedad rara por su baja prevalencia e incidencia. Fundamentalmente afecta a los pulmones, pero no exclusivamente, ya que también puede afectar tejido linfático, ojos, piel, sistema nervioso y raramente el corazón. Es apenas más prevalente en las mujeres que en los hombres y suele diagnosticarse antes de los 40 años con un pico en la segunda década de vida. La sarcoidosis cardíaca propiamente dicha en países occidentales no hay diferencia de género y no hay datos ni en ciencia ni de prevalencia en Argentina. Es una patología de curso crónico y progresivo y cuando existe compromiso cardíaco en el marco de una sarcoidosis sistémica el pronóstico se agrava, ¿sí? Ya que representa la principal causa de muerte. La localización no cardíaca más habitual, como dijimos, es la afección pulmonar, pero puede haber afectación hepática, gastrointestinal, ocular, neurológica y afectación cutánea. Los síntomas y signos de sarcoidosis, la expresión clínica de la enfermedad dependerá de la localización, extensión y de la actividad. Si la sarcoidosis cardíaca ocurre en el contexto de compromiso sistémico, puede haber síntomas constitucionales como fiebre, astenia, pérdida de peso. Y puede afectar cualquier parte del corazón. En este cuadro podemos ver las manifestaciones clínicas de los diferentes sitios afectados por la sarcoidosis cardíaca. Sí, septum basal del ventrículo izquierdo, podemos ver trastornos de conducción con bloqueos de rama, los bloqueos, principalmente bloqueo de rama derecha o bloqueo AD y sus respectivos signos y síntomas, afectación del miocardio generando arritmias ventriculares, disfunción del ventrículo izquierdo y formación de aneurismas con trombos, aparato valvular con insuficiencia valvular, pericardio con derrame pericárdico y aurícula izquierda con dilatación de la aurícula izquierda generando FA, sí, y probable formación de trombos. Las formas clínicas de presentación más frecuentes es el trastorno de conducción auriculoventricular. Puede producir bradicardia leve con escasos síntomas hasta bloqueo AV de alto grado y síncope, incluso muerte súbita. También las arritmias ventriculares y los bloqueos de rama derecha.
En la medida que la enfermedad avanza y compromete el miocardio, deteriorando la función sistólica del ventrículo izquierdo, aparecerá signos de insuficiencia cardíaca clínica. El diagnóstico de la sarcoidosis la mayoría de las veces es tardío y se hace a través de la documentación de granulomas en algún tejido extracardíaco comprometido, ya que el rédito de la biopsia endomiocárdica es bajo, apenas el 20%. ¿Sí? Sarcoidosis sistémica, entre un 5 y un 10% de los pacientes tienen síntomas cardíacos. Bueno, el electrocardiograma, los hallazgos electrocardiográficos más frecuentes, bloqueo de rama derecha y bloqueos AB por afectación del sistema de conducción. También podemos ver desviación del eje, ondas coanormales, cambio de CT y arritmias ventriculares como manifestación de daño al músculo cardíaco. Las ondas Q patológicas son manifestaciones de lesiones miocárdicas que no guardan relación con un territorio coronario específico. Estos hallazgos se ven en el 90% de los pacientes que tienen sarcoidosis cardíaca. Biomarcadores, las troponinas y IT de alta sensibilidad mejoran la especificidad y el diagnóstico del compromiso cardíaco en la sarcoidosis, tanto en etapas diagnósticas o durante el tratamiento para evaluar la efectividad de la terapia. El ecocardiograma, hay un hallazgo altamente específico que es el adelgazamiento del septum interventricular en su porción basal. Menos de 4 milímetros de espesor a 10 milímetros del anillo aórtico, con una especificidad del 100%, pero una sensibilidad muy baja. Otros hallazgos son alteraciones en la motilidad que no respetan el territorio coronario. El compromiso del ventrículo izquierdo es típicamente parchado por infiltración e inflamación. En etapas avanzadas puede haber dilatación y disfunción sistólica del vein. La dilatación es un importante factor pronóstico y en algunos casos pueden producirse trombos intracavitarios. Existe disfunción diastólica manifestándose con un patrón de flujo transmitral pseudonormal o restrictivo. Y es menos frecuente que haya compromiso valvular en la sarcoidosis cardíaca. La resonancia magnética puede determinar la presencia de edemas o fibrosis, sí, con realce tardío de gadolinio. Es muy importante para evaluar la presencia de aneurismas ventriculares, alteración de la motilidad, engrosamiento parietal sin correlación con la anatomía coronaria. Otros hallazgos pueden verse extracardíacos con resonancias en otras partes del cuerpo, con adenomegalias biliares, lesiones pulmonares y hepáticas. El SPECT puede detectar lesiones miocárdicas en reposo y esfuerzo, aportando información con relación al flujo regional, así como defectos en la perfusión que no tienen relación con el flujo coronario. ¿Sí? Es un método que se utilizó durante muchos años para detectar la afectación cardíaca en la sarcoidosis. Y la biopsia endomiocárdica, como dijimos, tiene un rédito histológico muy bajo, más aún en pacientes que tienen estadios tempranos. La anatomía patológica, en caso de dar información, informará granulomas epitelioides que característicamente no tienen necrosis gaseosa y eso, bueno, va a haber diferentes niveles de infiltraciones de linfocitos. Acá tenemos un algoritmo diagnóstico de la sarcoidosis que tenemos detallado el electro, el ecocardio y el SPECT y la reso. Cuando estos tienen hallazgos sugestivos, vamos a ver si tenemos hallazgos histológicos, si obtenemos rédito. En caso de granulomas no gaseosos, tenemos una sarcoidosis cardíaca confirmada y vamos a ir a buscar si hay afectación sistémica. En caso de no tener rédito y tenemos granulomas en otros órganos y tenemos compromiso en los otros estudios complementarios del corazón, decimos también que tenemos una sarcoidosis sistémica con compromiso cardíaco. El tratamiento tiene como objetivo tratar la inflamación, prevenir la fibrosis, preservar la estructura y la función cardíaca y prevenir la muerte arrítmica. ¿Sí? El tratamiento farmacológico hace hincapié principalmente en atacar la inflamación y prevenir, como dijimos antes, la fibrosis y preservar la función cardíaca. Tiene que ver con la inmunosupresión. ¿Sí? Los principales fármacos utilizados son los corticoides
y la administración en etapas tempranas de la enfermedad puede ser muy beneficiosa para prevenir la fibrosis, menos así en las etapas avanzadas. En forma paralela hay que evaluar igualmente el riesgo de la muerte arrítmica, ¿sí? Hay alguna evidencia que indica que si se administran de manera precoz los corticoides pueden prevenir el deterioro de la fe y los bloqueos y la carga arrítmica, pero igualmente si el paciente tiene indicación de marcapasos CDI, no debe supeditarse a la respuesta de la medicación, debe indicarse de igual modo. Los corticoides entonces están indicados ante presencia de bloqueo AB, arritmias ventriculares y deterioro de la fe. También se ha estudiado inmunosupresores de otro tipo, pero no hay una evidencia solo su evidencia proviene de reportes de casos. Dentro del tratamiento también el tratamiento de las complicaciones. En casos de que haya insuficiencia cardíaca, el tratamiento se debe hacer como el tratamiento ya especificado en las guías de insuficiencia cardíaca. Hay que tener especial atención en el momento de indicar y titular los beta bloqueantes porque existe mayor riesgo de bloqueo AB. Si se requieren drogas antiarrítmicas por arritmia ventricular, la amiodarona debe usarse con cautela en pacientes con compromiso pulmonar, ¿sí? Así que el sotalol puede ser una alternativa. Y dentro del tratamiento también está el tratamiento invasivo, que tiene que ver con el implante de dispositivos, ya sea de marcapaso. El bloqueo AB es la manifestación clínica inicial más frecuente de la sarcoidosis cardíaca. Y las indicaciones clase 1 son cuando hay bloqueo AB de segundo o tercer grado sintomático, segundo o tercer grado que experimentan bradicardia o paro ventricular de larga duración durante la vigilia. El implante de CDI y resimpro. La decisión de implantar un CDI se fundamenta en el riesgo de muerte arrítmica del paciente y las indicaciones tienen que ver con pacientes con documentación de TB sostenido o paro cardíaco reanimado o pacientes con fe menor a 35% a un bajo tratamiento farmacológico óptimo que incluya corticoides. Ablación de arritmia ventricular. La ablación por catéter está reservada en aquellos pacientes donde la arritmia ventricular es incesante sin respuesta el tratamiento antiarrítmico inmunosupresor. Debe tenerse en cuenta que los focos de reentrada suelen originarse en territorios profundos del miocardio, por lo tanto la recurrencia es muy alta. Y la asistencia ventricular y trasplante cardíaco no difiere de las indicaciones para otras cardiomiopatías. Bien, vamos a continuar con otra enfermedad infiltrativa, que es la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es una enfermedad ligada al cromosoma X, ¿sí? Causada por una variante patogénica del gen GLA, ¿sí? Que determina una reducción o una ausencia de la actividad de la enzima hidrolasa A galactosidasa A, ¿sí? Que es la enzima lisosomal que degrada los lípidos, lo que conduce a una acumulación progresiva lisosómica de glucoesfingolípidos neutros. Esto sucede en una amplia gama de células de todo el cuerpo, ¿sí? Principalmente a nivel cardiovascular, incluidos los cardiomiocitos, las células del sistema de conducción, los fibroblastos vasculares, las células de endotelio vascular y músculo liso arterial, pero también en otros tejidos extracardíacos como la piel, riñones, nervios y sistema nervioso central. La afectación cardíaca, la insuficiencia renal y el ACV son las complicaciones más graves de esta entidad. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Fabry tenemos angioqueratomas, que son lesiones dérmicas puntiformes rojas y violáceas que afectan la parte inferior del tronco, glúteos, muslos y parte superior de las piernas. Acroparestesias durante la infancia, son crisis episódicas de intenso dolor en las extremidades debido a la isquemia de los nervios periféricos por afectación de pequeños vasos, anidriosis, cambios oculares y afectación cardiovascular, cerebral y renal, como dijimos anteriormente, que no suelen hacerse clínicamente evidentes hasta tercera o cuarta década de vida. Estas afectaciones cardiovasculares podemos ver hallazgos en el electrocardiograma, intervalos PRI cortos, hipertrofia ventricular izquierda y trastornos inespecíficos de la conducción, y en el eco el hallazgo más frecuente es la hipertrofia ventricular izquierda.
El diagnóstico de la enfermedad de Fabry se basa en la demostración de la reducción de la actividad de la alfa-galactosidasa A y las pruebas genéticas moleculares de la mutación del gen. El tratamiento es la sustitución enzimática. Eso puede detener el depósito y en algunos casos revertir el fenotipo patológico, mejorar los síntomas y restaurar la función de los órganos. Otra entidad es la enfermedad de Gaucher y almacenamiento de glucógeno. Esta es una enfermedad autosómica recesiva del almacenamiento de glucógeno que se debe a una actividad deficiente de la enzima P-glucocerebrosidasa, que es una enzima lisosomal que degrada los lípidos complejos, glucoesfingolípidos, como la glucosilceramida. El espectro clínico de la enfermedad varía ampliamente y abarca desde forma perinatal aguda mortal y forma juvenil subaguda, ambas de las cuales comparten la afectación grave del sistema nervioso central, hasta la forma adulta, que puede ser asintomática. Todas las formas comparten la esplenomegalia, la hepatomegalia, la citopenia y la afectación pulmonar a causa de depósitos en las células reticuloendoteliales, incluidos los leucocitos en sangre periférica. La afectación cardíaca es poco habitual e infrecuente, ¿sí? Y se ha descrito pacientes con calcificación de válvulas mitral y aórticas que llevan insuficiencia y estenosis, también pericarditis recurrente, así como miocardiopatía dilatada con difusión sistólica. El tratamiento también es la sustitución enzimática, lo cual estabiliza y revierte el proceso patológico. Otra de las entidades infiltrativas es la hemocromatosis. Si es una enfermedad producida por sobrecarga de hierro, en la cual el hierro se infiltra en los órganos, especialmente hígado, corazón, tiroides, gónadas, piel, islotes pancreáticos, lo que produce hallazgos clínicos característicos afectando estos órganos: cirrosis, miocardiopatía, diabetes, patología endocrina. Puede ser hereditario primaria o secundaria cuando hay un aumento de la absorción asociada a talasemias, enfermedades de células falciformes o anemias, ¿sí? También puede estar relacionada a un exceso de transfusiones sanguíneas por mielodisplasia o anemia plástica. Las pruebas de cribado incluyen ferritina sérica y el porcentaje de saturación de la transferrina, siendo unos niveles aceptados 200 nanogramos mililitro en mujeres y 300 nanogramos mililitro en hombres de la ferritina sérica, y un porcentaje de 45 en mujeres y 50 en hombres de la saturación de la transferrina. Si ambas pruebas son negativas, se descarta la sobrecarga de hierro. El comienzo de la enfermedad clínica a partir de sobrecarga de hierro es insidioso y los síntomas son poco sensibles e inespecíficos. Si los hallazgos cardiovasculares de hemocromatosis son similares. La disfunción cardiovascular comienza con un fenotipo no dilatado restrictivo que con el avance de la enfermedad progresa hacia disfunción sistólica de leve a moderada, dilatación del VI compatible con la miocardiopatía dilatada y posteriormente la enfermedad avanzada y eventual insuficiencia cardíaca. En la mayoría de los casos, las arritmias y alteraciones sistémicas de conducción acompañan la disfunción miocárdica, ¿sí? La resonancia cardíaca es una modalidad diagnóstica no invasiva que es muy sensible, pero el diagnóstico definitivo es con biopsia endomiocárdica que muestra la sobrecarga de hierro. El tratamiento se centra en la retirada de hierro. Esto se hace con flebotomías o sangrías, ¿sí? A medida que disminuyen los depósitos de hierro, se reduce y la función cardíaca mejora. Se puede evitar en general el trasplante cardíaco en la mayoría de los pacientes, es decir, tratamiento sanguíneo, no esta, sino esta. Bien, ya hablamos de las miocardiopatías infiltrativas, ahora vamos a hablar de las no infiltrativas. Dentro de esa tenemos la causa genética, ¿sí? La causa genética clínica de la miocardiopatía restrictiva es similar a la de la dilatada, que con frecuencia se aprecia penetración reducida y una edad de comienzo variable en la miocardiopatía restrictiva familiar. Los genes implicados en la etiología de la miocardiopatía restrictiva idiopática son, en la mayoría de los casos, los que codifican las proteínas sarcoméricas. Como la hemodinamia cardíaca muestra habitualmente fisiología restrictiva,
en la miocardiopatía hipertrófica, la similitud genética de la miocardiopatía hipertrófica y restrictiva sugiere que en estos casos el fenotipo de la miocardiopatía restrictiva puede verse con un fenotipo de miocardiopatía hipertrófica mínimamente hipertrófica con fisiología restrictiva prominente. Se han observado también fenotipos superpuestos o cruzados entre estas dos entidades. Dentro de las no infiltrativas, la miocardiopatía restrictiva idiopática. Se han descrito esta entidad en individuos desde la infancia hasta edades avanzadas adultas, ¿sí? Y suelen comportar con un mal pronóstico, especialmente en niños, pero es muy infrecuente. Los síntomas son inespecíficos y reflejan la presencia de insuficiencia cardíaca, con una media edad para el diagnóstico de 68 años. Perdón. La disnea es el síntoma inicial en la mayoría de los pacientes, los edemas aparecen aproximadamente en la mitad y también hay palpitaciones, fatiga y ortopnea. Los signos de exploración física son compatibles con insuficiencia cardíaca biventricular. ¿Sí? En el electrocardiograma presenta un voltaje normal, que esto se diferencia de las infiltrativas. Y solo en una minoría de pacientes hay retraso en la conexión interventricular. La FA es frecuente en esta entidad. El ecocardio revela un patrón típico de crecimiento biauricular y ventrículos no dilatados con una FEI normal y un grosor de la pared normal. Esto también lo diferencia de las otras entidades. Y la biopsia endocárdica muestra hallazgos inespecíficos con hipertrofia de miocitos, fibrosis intersticial y puede haber fibrosis endocárdica. La supervivencia está reducida en comparación con población de la misma edad y sexo, ¿sí? Con tasas de supervivencia de 5 a 10 años desde el momento del diagnóstico, del 64 y 37% respectivamente. La mayoría de los fallecimientos son por causas cardíacas, sea súbita o por insuficiencia cardíaca. El diagnóstico diferencial de la miocardiopatía restrictiva idiopática incluye las miocardiopatías infiltrantes como la amiloidosis o el diagnóstico diferencial de pericarditis constrictiva. A diferencia de la miocardiopatía idiopática, la amiloidosis se asocia a un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo y alteraciones sutiles en la función sistólica del VI, junto a hallazgos específicos en la biopsia. La pericarditis constrictiva es más difícil de diferenciar porque la mayoría de las características se solapan en ambas enfermedades. El pericardio engrosado visto por ecocardio, TOM o rezo cardíaca en un paciente con insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección conservada sin engrosamiento de la pared, sugiere pericarditis constrictiva. El tratamiento de la miocardiopatía restrictiva idiopática generalmente se limita al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y en casos avanzados y seleccionados el trasplante. Bien, dentro de las entidades ya hablamos de las infiltrativas. Las no infiltrativas vamos a hablar de las endomiocárdicas. Dentro de estas tenemos el síndrome de hipereosinofílico, ¿sí? Se define hipereosinofilia como el recuento de eosinófilos de más de 1,5 por 10 a la 9 litros en dos determinaciones separadas por un mes de diferencia o hallazgo de hipereosinofilia en tejidos, ¿sí? Sea médula ósea o otra infiltración tisular. El síndrome hipereosinofílico combina la infiltración de eosinófilos con el compromiso de los órganos. Cantidades aumentadas de eosinófilos invaden y lesionan los tejidos de diversos órganos, incluyendo el miocardio y el endocardio. La etiología incluye infecciones helmínticas o de otros parásitos, neoplasias malignas como carcinomas o leucemias, alergias, reacciones a fármacos o de causa idiopática. Los síndromes hipereosinofílicos que afectan el corazón, aunque es muy infrecuente, tienen alta mortalidad y morbilidad. El síndrome de Lüfer es una subcategoría de este síndrome, del síndrome hipereosinofílico con compromiso cardíaco predominante y tiene arteritis subaguda con eosinofilia, formación de trombos endocárdicos, afectación de cuerdas tendinosas y de válvulas auriculoventriculares y fibrosis. La enfermedad cardíaca de la hipereosinofilia tiene etapas, aguda, intermedia y fibrosa. La aguda hay escaso o ningún signo o síntoma. Los eosinófilos invaden el miocardio, se degranulan, ayudados por los linfocitos, producen intensa inflamación miocárdica y necrosis miocárdica.
En la segunda etapa, trombos con predominio en las vértices cubren el endocardio afectado. Los síntomas incluyen dolor torácico y disnea. Hay otras evidencias que puede haber insuficiencia de válvulas mitral-tricuspide, cardiomegalia e insuficiencia cardíaca. Y la tercera es la fibrosis. Hay cicatrización difusa que derivará de fibrosis endocárdica y miocardiopatía restrictiva. El tratamiento, se han utilizado corticoides o tratamientos citolíticos con algunos resultados positivos. En la etapa fibrosa debe abordarse quirúrgicamente, generando liberación, reparación y sustitución valvular, como la resección de la fibrosis endocárdica. Otra de las entidades es el síndrome carcinoide. La enfermedad cardíaca carcinoide es una rara entidad que entra dentro del síndrome carcinoide, que es un trastorno sistémico mediado por niveles circulantes elevados de sustancias vasoactivas como serotonina, histamina, bradicinina, taquicininas, prostaglandinas, que son producidas por una entidad maligna que es infrecuente, neuroendocrina metastásica, que es el carcinoide, ¿sí? El síndrome carcinoide tiene una triada de síntomas asociada a metástasis hepática. Esta triada es rubor, diarrea y broncoespasmo. Las metástasis producen niveles altos de estas sustancias vasoactivas, principalmente la serotonina, la cual alcanza la circulación sistémica a través de las venas hepáticas. Los niveles elevados en el lado derecho del corazón producen placas endocárdicas fibrosas progresivas. Los rasgos anatomos patológicos característicos de la enfermedad cardíaca carcinoide es el engrosamiento y la retracción de las válvulas del lado derecho por la proliferación de miofibroblastos y depósitos de colágeno, células musculares lisas y tejido elástico. También hay afectación de anillo y afectación subvalvular tricuspide y constricción de la raíz pulmonar. La exploración física va a haber evidencia de sobrecarga de volumen y de presión del ventrículo derecho con soplos de insuficiencia o estenosis tricuspidea o pulmonar. En la etapa tardía se pueden ver edemas periféricos y ascitis y signos de bajo gasto. Los síntomas de insuficiencia del lado derecho del corazón en contexto de síndrome carcinoide conocido son muy sugestivos de afectación cardíaca por carcinoide, ¿sí? El diagnóstico: la elevación de los niveles urinarios del ácido hidroxidolacítico. Este es el metabolito principal de la serotonina. Es muy específico y moderadamente sensible para el diagnóstico. Esto, asociado a las características ecográficas y resonancia cardíaca, que sea afectación de la válvula tricúspide y pulmonar, esto combinado es altamente sugestivo de afectación cardíaca carcinoide. El tratamiento en general no es curativo, incluye eliminación de la masa metastásica hepática por embolización o hepatectomía parcial y el uso de octrótido, que es un análogo de la somatostatina que se une a los receptores de somatostatina en la superficie de las células tumorales carcinoides e inhibe así la secreción de sustancias vasoactivas. Aunque el desarrollo y la progresión de afectación cardíaca de carcinoides se asocian a los niveles decrecientes de este metabolito, la disminución posterior de estos niveles no ha producido cambios en las lesiones valvulares cardíacas. Entonces, dentro del tratamiento también está el reemplazo valvular de la afectación cardíaca por el carcinoide, ¿sí? Se recomienda la cirugía incluso en ausencia de disfunción cardíaca derecha significativa. Otra de las entidades es la fibrosis endomiocárdica o FEM o endomiocardiofibrosis, que es una enfermedad poco frecuente en América en general y más frecuente en África. ¿Sí? Se caracteriza por fibrosis del endocardio apical en el ventrículo izquierdo y derecho, lo que causa una miocardiopatía restrictiva. La causa suele ser desconocida, están descritos agentes infecciosos, exposición ambiental o alguna base familiar, pero ninguna de estos ha podido ser confirmada y determinada la causa específica de esta enfermedad. En la mayoría de los casos, los síntomas de insuficiencia cardíaca de fisiología restrictiva izquierda o derecha predominan en los hallazgos clínicos, ¿sí? Disnea de fuerza, paráxia nocturna, edemas y ascitis. Los estudios de imagen cardiovascular de restricción al llenado de
con fibrosis apical que frecuentemente afecta el aparato subvalvular mitral y tricuspidio y crecimiento auricular. El tratamiento es la resección quirúrgica de la fibrosis, reparación y sustitución valvular. Bien, y por último, ya descritas todas las entidades, vamos a hacer hincapié en diagnóstico diferencial con la pericarditis constrictiva. Sí que dijimos que es el principal diagnóstico diferencial de una miocardiopatía restrictiva. Acá podemos ver un cuadro que también está descrito en el consenso del 2021 de la SAC, que diferencia tanto en el examen físico como en los estudios complementarios la pericarditis constrictiva de la restrictiva. En el examen físico en electro, vamos a ver, la pericarditis constrictiva vamos a tener el famoso pulso paradójico venoso. En la miocardiopatía restrictiva vamos a tener el choque de punta palpable y vamos a ver en el electro en ambos casos el microvoltaje. También, perdón, no lo dije, en la auscultación podemos ver auscultar, perdón, el R3. En la radiografía de tórax se puede ver calcificación pericárdica en la pericarditis constrictiva, que no lo vamos a ver en la miocardiopatía restrictiva, pero sí podemos ver cardiomegalias y signos de hipertensión capilar. En el electrocardiograma, en la pericarditis constrictiva vamos a ver engrosamiento del pericardio sin aumento del miocardio. Y en la miocardiopatía restrictiva, engrosamiento del miocardio y del septum y de las aurículas, ¿sí? En la pericarditis constrictiva la dilatación auricular está ausente. Bien, la relación A mitral va a ser igual y el tiempo diastólico mitral también, ¿sí? La hipertensión pulmonar en la pericarditis constrictiva es rara, pero sí es frecuente en las miocardiopatías restrictivas. Vamos a tener cambios también en el ecocardio Doppler, ¿sí? La reversión diastólica del flujo en expiración lo vamos a ver en la pericarditis constrictiva y la reversión diastólica en flujo de inspiración en la restrictiva. Y en el Doppler tisular vamos a tener muchas similitudes en la relación temprana con la E', ¿sí? Principalmente la diferencia la vamos a ver en la E' anular lateral. En el estrés ventricular septal, usualmente normal la pericarditis constrictiva y reducida en las miocardiopatías restrictivas. Si bien nosotros no hablamos del cateterismo, también podemos ver las diferencias en este. Y en la biopsia endomiocárdica, la pericarditis constrictiva va a ser normal o inespecífica y en la miocardiopatía restrictiva nos va a determinar histología. Otro estudio complementario muy útil es la reso o la taquicardia, la tomografía, que va a determinar pericardio engrosado en la pericarditis constrictiva y pericardio normal en las miocardiopatías restrictivas. Damos por finalizada la clase. Muchas gracias.